Muy buenas, en este vídeo hablaremos sobre las articulaciones del codo, sus elementos estabilizadores y los movimientos que producen estas articulaciones. El codo es una articulación compuesta y son tres articulaciones sinoviales diferentes que se encuentran en una sola cápsula y funcionalmente funcionan como una unidad. La base del codo es la articulación húmero-cubital, que pone en contacto la tróclea humeral y la escotadura troclear del cúbito. Esta articulación realiza la flexoextensión y es de tipo troclear. La segunda articulación importante es la radiocubital proximal, que se mueve a la vez que la radiocubital distal, y es una articulación trocoide o cilíndrica formada entre la circunferencia articular de la cabeza del radio y la escotadura radial del cúbito. Las dos radiocubitales realizarán el movimiento de pronación y supinación. La tercera articulación es la humerorradial, que es una articulación elíptica entre el cóndilo humeral y la fosa articular de la cabeza del radio, y ayuda en los movimientos de flexoextensión y pronosupinación. El codo es una articulación muy móvil, por lo que su cápsula articular será laxa. Esta cápsula se inserta por encima de las fosas coronoide y radial, y por la parte posterior en la fosa del olecranon y por debajo de los epicóndilos. A nivel del cúbito, la cápsula se inserta en la escotadura troclear y radial, y también se inserta en el cuello del radio. Dentro de la cápsula encontramos la membrana sinovial y se forman dos fondos de saco, un fondo de saco sinovial humeral anterior y uno posterior. Estos fondos de saco permiten el correcto encajamiento del cúbito y del radio en sus respectivas fosas del húmero a la hora de realizar el movimiento. Además, protegen los músculos del brazo del rozamiento, el braquial anterior por delante y el tríceps braquial por la parte posterior. El radio y el cúbito, al estar paralelos entre ellos, tienden a separarse, por lo que necesitan ligamentos capsulares para que queden fijados. Dos de los ligamentos capsulares de esta articulación tienen esta función, y son el ligamento anular y el ligamento cuadrado. El ligamento anular se engancha en los dos extremos de la escotadura radial del cúbito y forma como una especie de engrosamiento alrededor de la cabeza del radio. Junto al radio forman un anillo osteofibroso y su función será la de permitir la estabilización del radio cuando realiza una rotación sobre sí mismo en la pronación del antebrazo. La cara profunda del ligamento anular es de cartílago articular, porque forma parte de la articulación. El ligamento cuadrado también sirve para la fijación entre el cúbito y el radio, reforzando la parte más distal de la cápsula. Este ligamento se encuentra entre los dos huesos, insertándose en el cuello del radio y en el borde inferior de la escotadura radial del cúbito. Y como el ligamento anular, también tiene una carilla de cartílago. Los otros ligamentos capsulares tendrán la función de unir el húmero con el cúbito y el radio. Estos ligamentos son el ligamento colateral cubital y el ligamento colateral radial. Estos dos ligamentos son capsulares y con una forma triangular. El ligamento colateral cubital tiene un vértice proximal que se inserta en el epicóndilo medial y se extiende hasta el borde medial de la escotadura troclear del cúbito. El ligamento de Bardinez es un reforzamiento posterior y las fibras transversas que mejoran la inserción de este último ligamento es el ligamento de Cooper. El ligamento colateral radial tiene un vértice proximal que se inserta en el epicóndilo lateral y luego se bifurca en una cara anterior que se inserta en el ligamento anular y en una cara posterior que se inserta en el borde lateral del olecranon del cúbito. Además de estos ligamentos capsulares, hay otros dos ligamentos que son extracapsulares, que son la cuerda oblicua, que es un cordón fibroso que va de la tuberosidad del cúbito hacia la parte inferior de la tuberosidad del radio, y la membrana interósea del antebrazo, que es muy grande y une las diáfisis del cúbito y del radio por sus bordes interóseos. La articulación radiocubital distal es una articulación sinovial cilíndrica que presenta una cápsula laxa y que tiene elementos importantes de refuerzo, por lo que no necesita ligamentos. Tiene un elemento estabilizador propio que es el fibrocartílago que pertenece a la muñeca.
El cúbito no contacta con el piramidal del carpo, ya que hay un fibrocartílago en medio que aumenta la movilidad de la muñeca. Este fibrocartílago es el disco articular y si le hacemos un corte transversal vemos que está insertado en la apófisis estiloides y en el borde distal de la escotadura cubital del radio, por lo que tiene una forma triangular. Por eso se le llama también ligamento triangular. La articulación radiocubital distal tiene dos ligamentos extracapsulares que coinciden con los ligamentos extracapsulares que hay en la articulación radiocubital proximal. Al realizar una pronación, como el cúbito está fijo a la altura de la tróclea, en la articulación húmerocubital, el que rota es el radio. En cuanto a los movimientos, la articulación del codo va a permitir dos tipos de movimientos: el movimiento de flexión y extensión, realizado generalmente por la articulación húmerocubital, y la pronación y supinación producida por las articulaciones radiocubitales proximal y distal. Con estos movimientos, las funciones que va a tener la articulación del codo van a ser las de aproximar y alejar la mano para realizar actividades de la vida diaria, como la alimentación o la higiene, y orientar la palma de la mano mediante la pronación y la supinación. El movimiento de flexión y extensión se va a producir en dos articulaciones, en la articulación húmero-radial y en la húmero-cubital. El eje del movimiento es el que pasa por el centro de la tróclea y del cóndilo humeral. Las superficies articulares no están orientadas en un ángulo recto con el eje diafisario, y esto es el valgo fisiológico, que es de unos 10 a 15 grados. También hay una oblicuidad anterior de unos 30 a 45 grados de las superficies articulares del húmero y del cúbito. También, como explicamos en el vídeo sobre la articulación femorotibial, para que se produzca el movimiento de flexoextensión es necesario un deslizamiento articular durante todo el movimiento y un rodamiento articular que se produce en los extremos del movimiento, tanto a principios de la flexión como al principio de la extensión. La posición de referencia son los 0 grados, aunque en algunas personas podemos observar por cuestiones de laxitud una hiperextensión generalmente de unos 5 o 10 grados. En una flexión activa se llegan a unos 145 grados, pero si se hace una flexión de manera pasiva se llegan aproximadamente a los 160 grados. El rango funcional del movimiento de la flexoextensión es de 30 a 130 grados. Los límites de la flexión son varios y tenemos límites óseos y límites musculares. Es un límite el contacto que existe entre las masas musculares anteriores en la flexión activa a unos 145 grados que se produce entre el contacto del bíceps braquial y la musculatura del antebrazo. Un límite óseo, como ya comentamos en el vídeo de la osteología de la cintura escapular, es el impacto de la cabeza del radio en la fosa radial del húmero y el impacto de la apófisis coronoides en la fosa coronoidea del húmero. También tenemos límites por tensiones, como la tensión pasiva del tríceps braquial, que al hacer la flexión de brazo estira el músculo, cosa que provocará una tensión, y la tensión de la cápsula posterior y de los fascículos posteriores de los ligamentos colaterales, que igual que pasa con el tríceps braquial, pero de una manera menos visible, al hacer la flexión se estiran estas estructuras y creará algo de limitación. En la extensión también tenemos límites óseos y límites debidos a tensión generada. En la extensión se produce un choque del olecranon en el fondo de la fosa olecraniana de la parte posterior del húmero y en cuestiones de tensión será a la inversa que hemos comentado en los límites de la flexión. En este caso, la musculatura flexora del brazo también realizará una tensión al estirarse debido a la extensión del brazo, al igual que la cápsula anterior y los fascículos anteriores de los ligamentos colaterales. El movimiento de pronación y supinación se realiza mediante una rotación del antebrazo en torno a su eje longitudinal. Su movimiento puro se realiza con el codo en una flexión de 90 grados, ya que en extensión se producen rotaciones humerales. Estos movimientos se realizan gracias a las articulaciones radiocubitales proximal y distal, aunque también participa un poco la articulación húmero-radial.
Durante el movimiento, la cabeza del radio rota sobre sí misma en torno al ligamento anular. Distalmente, el radio gira alrededor del cúbito. El eje de movimiento de la pronosupinación pasa proximalmente por la cabeza del radio y distalmente por la cabeza del cúbito, pasando por el borde cubital de la mano. El arco de movimiento es de unos 85 grados para la pronación y unos 90 grados para la supinación, aunque el rango funcional gira en torno a unos 50 grados tanto en pronación como en supinación. Si centramos nuestra atención en el movimiento que realiza la cabeza radial en la pronosupinación, la cabeza del radio con una supinación de antebrazo realizará una rotación externa sobre sí misma. En cambio, con una pronación va a realizar una rotación interna. En la supinación, además, existe un valgo fisiológico, que en pronación tiende a desaparecer. En la pronación, el eje del antebrazo se localiza en la prolongación del brazo. Y esto es todo, pongan pulgar arriba, compartan y suscríbanse si les ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.